La historia de hoy contiene situaciones verdaderamente vergonzosas. Esta es una de esas historias que podíamos pensar que no son dignas de aparecer en las Sagradas Escrituras. No obstante, el Espíritu Santo quiso que fuera escrito el capítulo 38 del libro de Génesis. Y eso es lo que yo considero que es bello de la Escritura. Amo la palabra de Dios, mi hermano, amo la Biblia. Y usted como cristiano yo creo que también. Y una de las cosas que se me hacen bellas de ella es que no oculta nada. Habla directamente y expone lo que debe ser expuesto. Por eso la Biblia la podemos llamar la palabra de verdad. Por tanto, con el debido cuidado, respeto y recato posible, expondremos el tema de hoy para descubrir qué enseñanza tiene que sea relevante para nuestra vida. Leamos la historia en el libro de Génesis, capítulo número 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu siervo sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro: del varón
cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara con Z. Este capítulo contrasta con el carácter del israelita, o contrasta el carácter del israelita Judá con el carácter del israelita José. Dijimos que entramos a la recta final del libro de Génesis y el personaje principal de estos capítulos es José. Sin embargo, el escritor bíblico hace una pausa para hablarnos de este personaje, Judá, uno de los hermanos de José. Pudimos notar el carácter pecaminoso, malo, malvado, perverso de los hermanos de José. Dice la Biblia que José llevaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y algunos pensaban que la mala fama de los hermanos incluía una forma de actuar sumamente pecaminosa, incluyendo fornicaciones en el área sexual de su vida. Judá viene a ser el ejemplo que confirma esta realidad. El carácter de José es un carácter piadoso que veremos en el siguiente capítulo, que va a contrastar con el carácter inmoral de su hermano Judá. Judá aquí aparece como un inmoral. Por eso a este tema yo le llamo carácter inmoral. Hablaremos de cómo es un carácter moral cuando hablemos de José en la siguiente semana. Hoy vamos a hablar de cómo es un carácter inmoral. Hablemos de esos actos inmorales. Lo que podemos entender en este pasaje, capítulo 38, es que Judá había aprendido a vivir y actuar lejos de Dios. Este hombre aprendió a vivir, a actuar lejos de Dios. La única razón por la que el hombre puede convertirse en un ser inmoral es porque aprende a vivir lejos de Dios. El hombre nace como un ser inmoral porque nace separado de Dios y lo que va a desarrollar es inmoralidad. Lo que el hombre puede heredar a sus hijos a veces o por lo general es inmoralidad. Los hijos son inmorales por causa del pecado que hay en ellos y la mala educación de la gente que los educa. Es triste ver que muchos hombres o la mayoría de hombres fueron educados por sus propios padres que eran inmorales. Estoy hablando de padres, varones. Y en su carácter son toleradas sus malas acciones, inclusive aplaudidas. Algunos hombres, varones, aplauden que sus hijos varones cuando llegan a la adolescencia anden con una u otra muchacha. Les dan consejos. Aplauden cuando sus hijos varones cometen algunos fraudes, llamándoles, qué listo eres. El mismo hombre está formando, el mismo inmoral está formando inmorales. La inmoralidad es la huella de la cultura actual. La inmoralidad, hermano, ha sido la huella de la humanidad durante todas las edades. Y el libro de Génesis nos los ha mostrado hasta ahorita. Y en este pasaje nos habla de un hombre que Dios escoge, de un hombre que es parte de una historia hermosa que es la historia de la salvación. Y este hombre que es de Dios muestra un carácter inmoral. ¿Por qué era inmoral? Porque actuaba lejos de Dios. Ser inmoral es actuar fuera de los estándares santos y buenos. ¿Qué es ser inmoral? Es vivir y actuar fuera de los estándares santos y bueno. La moralidad la dicta Dios. Cuando Dios deja de estar al alcance de nuestra vida, el corazón de nuestro corazón se desvía
La moralidad es la consecuencia natural de nuestra determinada lejanía de Dios. Judá se determina a vivir su vida, a hacer su vida, vivir lejos de Dios, y eso lo lleva a una conducta inmoral. Cuando a alguno de nosotros se nos ocurra, hermano, habiendo ya conocido a Cristo, acercándonos a Dios, siendo limpiados del pecado, vueltos a Cristo, si volvemos atrás, ¿cuál va a ser el fruto de nuestra vida? La inmoralidad. La inmoralidad. Analicemos cuáles son algunas de las cosas que hizo Judá, que lo llevó cada día a un abismo. Pasos que debemos aprender a tener cuidado de no dar, porque si empezamos esa ruta, podemos caer en el caso de Judá. Judá era un hombre de Dios, un hombre escogido de Dios, era un hombre que tenía una promesa, era un hombre que tenía un destino. Al igual que usted y que yo. Pero un hombre cuya actitud era inmoral. Número 1, ¿qué hizo Judá? Que nos muestra su inmoralidad, que debemos aprender. Número 1, dice la palabra que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Qué es lo que primero hizo Judá? Se apartó de sus hermanos. Versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Judá era parte de una familia de Dios. Esa familia la estableció Dios. Ellos nacieron como un milagro de Dios, porque su abuelo nació como milagro de Dios. Su padre fue un hombre llamado de Dios. Ellos tienen un llamado de Dios. Judá tenía un lugar preponderante entre sus hermanos e importante, porque los hijos mayores de Jacob, ¿quiénes eran? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Hijos legítimos, los mayores. Rubén, dice la Biblia, que toma a la concubina de Raquel, a Bilha, por lo cual peca de incesto y es reprobado, es quitado de su lugar de primogénito. Simeón y Judá cometen cometen actos violentos en ir y acabar con toda una ciudad. Caen de la gracia y caen del lugar. ¿Quién seguía? Judá. ¿Quién tenía esa autoridad? ¿Quién tenía ese poder? Judá. Pero aquí viene otro más descalificado. Capítulo 38, se descalifica a Judá. ¿Qué hace Judá? Deja a sus hermanos. Sus hermanos vivían como una familia. Eran perversos, eran malos. Pero Dios los había llamado para ser un pueblo. ¿Qué es lo primero que hace Judá? Se aparta de sus hermanos. Ahora quiero hacer notar, obviamente apartarse de los hermanos no es un acto inmoral en sí. Sin embargo, debemos entender que cuando una persona se aparta, se aleja de un ambiente piadoso y se propone vivir su propia vida, hacer lo que él quiere, vivir como él quiere, eso se convierte en un acto riesgoso. ¿Cuál es el riesgo? Sí, caer en la inmoralidad. Ellos pertenecían a una buena familia, a una familia piadosa. ¿Qué hicieron? Dijo, yo no quiero pertenecer a esta familia, dejo a mis hermanos y se va a vivir su propia vida. ¿Qué enseñanza podemos tener? ¿Cuándo es riesgoso, mi hermano, tomar caminos? Esto a lo mejor para los que somos adultos no estamos pensando en dejar nuestras familias. Ningún padre de familia espero que esté esperando dejar a su propia familia, dejar a su esposa, a una esposa, dejar a su esposo, a sus hijos. Pero creo que esto yo quiero dejarle una palabra a los que son jóvenes. A estas personitas que a lo mejor están llegando cerca de sus 18 años y están esperando que suene el despertador y sea el día de su cumpleaños, 18. Y digan, papá, mamá, me voy, ya no te aguanto. Es riesgoso tomar camino. No está mal
Hay jóvenes que tienen que tomar la determinación o por alguna razón tienen que ir a la universidad. Es muy acostumbrado aquí que hay jóvenes que se mueven a la universidad, a otros lados, salen del hogar, pero hay riesgos. Hay riesgos. ¿Cuándo es riesgoso? ¿Cuál es el riesgo? Siempre hay un riesgo. Pero específicamente, mi hermano, el riesgo es cuando no hay valores ni propósito. Cuando la razón por la que salimos es porque no hay valores y porque no hay propósito. Judá no quiso vivir los valores que había en la casa de Jacob. Y Judá olvidó que su familia tenía un propósito, que él tenía un propósito. Joven, tú debes saber que Dios tiene un propósito para ti, pero en el reino de los cielos. El día que tú te vas de la casa porque ya no aguantas a tus papás que son cristianos y que te obligan a venir a la iglesia, ese día empieza tu ruina. Y la desgracia. A lo mejor no lo ves, pero mire, aquí hay algunos adultos que movieron la cara porque saben de qué estoy hablando. Pero el día que dejas a tu hogar y tu ambiente, tú quedas expuesto a fieras, espiritualmente hablando, que te van a devorar y que te van a destruir. Si hoy esas fieras están ladrando y te están agarrando, el día que tú sales te devoran. Y sin darte cuenta, esas fieras no te devoran de una vez, te devoran pedacito por pedacito, porque Satanás es experto en destruirte. Tú debes tener cuidado de no caer en la inmoralidad. Cuando no hay propósitos ni valores, jóvenes, antes de emprender el camino, antes de emprender un camino, si tú tuvieras por alguna razón, tuvieras que irte a estudiar a otro lado, tú tienes que preguntarte algo, joven. Pregúntate esto. Y espero que te acuerdes durante muchos años de esto que te estoy hablando. Tienes que acordarte y preguntarte cada día. Es más, esto practícalo cada día que tú vas en el camión de la escuela a donde no se subieron tus padres, ¿no? A lo mejor tú te subes al camión de la escuela y en ese camión los padres se quedan abajo. Yo veo cuando me voy a dejar a las niñas y voy atrás del camión de escuela parándose, ahí están los padres dejando a sus niños pequeños y se suben los padres, no, se van los niños pequeños y quedan expuestos. Ya cuando tú eres joven, tal vez te subes al camión y sabes, bueno, aquí mis papás no van a saber de mí durante unas cuantas horas. Al menos unas 8 horas, unas cuantas horas no van a saber de mí. En ese momento tú tienes que preguntarte esto. ¿Hay valores en mí? Tienes que preguntarte esto. ¿Hay valores en mí que librarán mi alma del pecado? Pregúntate esto. Cuando te subas al camión, cuando te vayas a un evento fuera de la ciudad, cuando andes con tus amigos, tienes que preguntarte esto. ¿Hay valores en mí que librarán mi alma del pecado? Acuérdate de esta pregunta y acostúmbrate a hacértela. ¿Hay valores en mí que librarán mi alma del pecado? ¿Hay valores en mí que conservarán viva mi alma? A lo mejor tú no ves, pero cuando tú caes en un pecado, cometes un error, le das lugar al diablo, este te va a destruir. Y tu alma se va a empezar a secar. Es triste ver la vida desgraciada de muchos jovencitos que tenían un gran futuro, pero por un pequeño error, por una falta de valores, su vida se desgració. Pregúntate cada día. Y pregúntate si estás listo para enfrentar la vida cuando puedas decir, hay valores en mí que pueden conservar viva mi alma. Yo me voy no porque me voy a explorar y a experimentar a precio de mi propia alma, de mi paz y mi destino, sino si yo estoy subiéndome a ese camión es porque tengo que ir a la escuela, porque tengo que estudiar, porque tengo que prepararme. Y si un día tengo que tomar un avión para irme a otra ciudad a estudiar, mis padres tienen que estar contentos y deben estar tranquilos, aunque no lo van a estar, de que me llevo valores.
Y que no me voy porque voy huyendo de ellos y no me voy porque me voy huyendo de Dios, sino lo primero que yo voy a ir a hacer, a donde yo voy a ir, es ver a dónde voy a buscar a mi Dios. Porque mi Dios se va conmigo. Pero solamente si Dios te puso, si ese es el propósito de Dios. Pero si tú te estás buscando tu propio destino, tu propio camino, tú vas a llevar las consecuencias. Consecuencias terribles que llevó Judá. Judá lo primero que hizo fue apartarse de sus hermanos. Y desgraciadamente, déjame decirte que esto es muy delicado, porque por lo general no es porque seamos adivinos, brujos, pero por lo general aquel que se aparta se torna inmoral. ¿Por qué? Porque hay algo que se lleva consigo. La naturaleza pecaminosa que hay en él. ¿Qué hizo Judá además? Esto es peligroso de salir. Sin valores, sin propósito, porque queremos salir. ¿Qué hizo Judá? Versículo 2. Perdón, desde el 1, mire, todavía no llegamos ni al 2. ¿Qué hizo primero Judá? Judá se apartó de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Se fue ¿a dónde? A un varón adulamita que se llamaba Hira. Prefirió a un amigo que a sus hermanos. ¿Qué hizo Judá? Prefirió a un amigo que a sus hermanos. A lo mejor tú vas a pensar esto, joven. Me voy a enfocar mucho en jóvenes, hermano, porque esto la verdad que está buenísimo para los jóvenes. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que, híjole, los de la congregación, no me cantan bien. Pura iglesia. Pero mis amigos, esos sí se cuentan unos chistes muy buenos, esos sí me hacen reír. Es común, hay muchos jóvenes que prefieren sus amigos mundanos que los amigos que pueden conseguir en la iglesia. Es más, déjeme decirle esto, he podido notar, hermano, que hay jóvenes, hay personas que prefieren a sus amigos que a su familia. Hay muchos jóvenes y mucha gente, hermano, eso puede estar pasando en sus hijos, que no pasan tiempo en su casa. ¿Dónde están? Con los amigos. Déjame decirle que he visto un gran valor en la amistad en este país o en la gente. La gente aprecia a sus amigos, pero hay que tener cuidado, porque no es nada más, el valor de la amistad es un gran valor y eso es bueno. Habla de qué? De un amor y de algo bueno, pero hay que tener cuidado porque no toda amistad es buena. ¿Qué hizo Judá? No era malo que tuviera amigos, pero este prefirió a su amigo que a su familia. Su familia tenía destino, tenía promesa. Estaban chuecos sus hermanos, pero estaban en la casa de Jacob. Y tenían alguna instrucción. Había levantado Jacob altar, pero esos no entendieron nada. Se ve que los hijos de Jacob no entendieron nada de las cosas espirituales. Y en lugar de ayudarse en ese ambiente, sale de ese ambiente y ¿a dónde termina? Como decimos, sale de Guatemala para irse a Guatepeor. Sale de un lado para irse a un lugar peor. No había una vida espiritual en la familia de Jacob, pero ¿a dónde termina? Con un amigo. Este amigo era un amigo cananeo, el adulamita. Él no era un israelita, él no era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que no temía a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Hizo amistad con un cananeo. Cuando nosotros hacemos amistades con cananeos, nos vamos a hacer morales, igualito que ellos. El dicho dice, este es un dicho, no lo dice la Biblia, pero es un dicho cierto. Júntate con lobos, vas a aprender a aullar. No se me dan los dichos, pero por algo así dice. Como dice Chespirito, esa es la idea. O Cantinflas, miren, ya ni eso sé. Judá hizo amistad con un cananeo.
hizo amistad con el cananeo, prefirió la amistad de los cananeos, prefirió pasar tiempo con los cananeos, prefirió pasar su vida con los cananeos, dejar a sus padres e irse con sus amigos. Me voy a un depa con mis amigos. Digo, qué bendición que puedan desarrollar, o qué bueno que puedan desarrollar cierta independencia, pero por lo general no lo hacen para bien, lo hacen para vivir su propia vida. Es como decirle, déjame así decírselo, el mensaje que me está diciendo mi joven es, me caes mal. Discúlpame, pero eso es lo que yo veo. ¿Sabes qué? Yo prefiero, ya no te quiero a ti, yo prefiero irme a otro lado que a ti, que tu hogar. Yo prefiero estar en otra casa que en tu casa. Yo prefiero mi religión que tu religión. Yo prefiero mi Dios que tu Dios. Yo prefiero mi forma de ser que la tuya. Yo prefiero cómo son estos. Yo prefiero cómo son estos dos, estos tres. Yo prefiero estos jovencitos igual que yo. Ellos sí me entienden. Como si tus padres no te entendieran. Hemos vivido más, jóvenes, que has vivido tú. Hemos visto más de lo que tú has visto. Pero Judá se fue. Hizo amistad con un cananeo. ¿Y qué hizo el cananeo? El cananeo le dijo, te voy a presentar una chica, Judá. Judá, ¿qué hicieron sus padres? ¿Cuál fue el ejemplo de sus padres? De sus abuelos. No tomar mujeres cananeas. ¿Cuál era la directriz? No tomes mujeres cananeas. ¿Y qué hizo Judá? Se fue. ¿Y qué le presentó él al cananeo? No le iba a presentar una cristiana. Le presentó una cananea. ¿Tus amigos con quién te van a presentar? Cananeas. Cananeos. Tus amigas te van a presentar, porque ¿con quiénes se juntan? Con cananeos. Con cananeos. Así que forma una familia, pero ¿cuál es el carácter de esa familia? No formó una familia cristiana, no formó una familia israelita, formó una familia al tipo cananeo. Su vida familiar entonces se desarrolla bajo una perspectiva cananea, mundana, a la manera del mundo. Aún los temores de este hombre son canalizados con superstición y lejana a la fe y a las promesas de Dios. Cuando la Biblia dice que, fíjese qué le pasó, él se casa y tiene un hijo, tiene dos y tiene tres hijos. Y el hijo mayor, se casa. ¿Y con quién se casa? Con una mujer de nombre Tamar. ¿De dónde era esta mujer? Seguramente era una cananea. Tamar era una cananea. Dice que, ¿cómo era el hijo de Judá? Era un buen hijo. Le salió malísimo. Mire, dice, a este hombre, la Biblia dice, lo mató Dios prácticamente. Le quitó la vida. Algunos piensan que esto era un término cuando uno dice, bueno, ya, cuando alguien se murió. ¿Qué palabras usa cuando dice alguien se murió? No, pues ya se murió, descansa en paz, ya pasó mejor vida, corrientemente ya se petateó, diferentes cosas. Entonces, había una forma en la que decían, se lo llevó Dios, ¿verdad? Pero realmente cuando la Biblia aquí dice, le quitó Jehová la vida, es muy intencional a decir, este hombre intencionalmente fue muerto por Dios porque Dios no lo quería. No quería que Tamar tuviera hijos de él. Específicamente Dios no quería que Tamar tuviera hijos de él, porque la descendencia de Judá fue y es una descendencia bendita. Entonces, Dios no quería que descendiera de este hombre. ¿Y qué hace con este hombre? Lo mata y se queda Tamar sin hijos. Y viene entonces había una costumbre en la antigüedad del levirato, en donde entonces el hijo que sigue toma a la mujer de su hermano para darle descendencia. Y el siguiente hijo se llama Onán. Y Onán no era mejor que su hermano posiblemente era peor. Y tampoco este hombre no quiso darle descendencia a su hermano y cometía hechos indebidos, hechos vergonzosos. Y estos
estos hechos, hermano, le desagradaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios con Onán? También lo mató. Y Tamar no tuvo hijos de los hijos de Judá. Así que Judá no tenía descendencia. Solamente le quedó un hijo. Ahora, déjeme hacerle notar lo siguiente. Le dice Judá a Tamar, Tamar, mira, vete con tu padre, eres una viuda que te vas con tu padre. Tamar queda como mujer de sus hijos bajo su cuidado y su autoridad, pero él ejerce su autoridad y le dice, sería como decirle esto, mira, tú eres de mala suerte para la familia, mejor vete con tu padre, allá te quedas, cuando crezca mi hijo, ya se casa contigo. Lo que se entiende, o los comentaristas bíblicos entienden, es de que a Judá le dio temor, la vio como la viuda negra, dijo, estás de mala suerte, si yo le doy a mi hijo, se va a morir. O sea, el problema no era, fíjese cómo son los padres, no veía que los problemas eran sus hijos, sino los problemas es la mala suerte que trae la gente. Porque es lo que mucha gente piensa. ¿Sí? Ay, es que la mala suerte, ¿verdad? Ay, es que mi hijo ha tenido muy mala suerte, fíjese. Sí. Sí. Oiga, como que le ha ido mal. ¿Cuántos matrimonios tiene su hijo? Ay, es que la mala suerte. Y esas mujeres que... No, es que a veces el hijo salió tremendo. Pecador, inmoral, pecaminoso. ¿Sí? A la gente le va, ¿sí? Porque es inmoral. Y él pensaba que era la mala suerte de Tamar. No. Los mató, ¿por qué? Dios los mató porque eran malos. El problema no estaba en Tamar, el problema estaba en ellos. Pero ¿qué hace con el hijo pequeño Judá? Lo guarda. Al parecer, él no tenía la menor intención de dársela a Tamar. Yo no sé qué intenciones tenía Judá, no lo dice la Biblia, pero no se las iba a dar a Tamar. ¿Okay? Entonces, ¿eso es digno de un hombre de Dios? Es un hombre que pensaba desde el punto de vista mundano. Es un hombre que pensaba como piensan los mundanos. Creía en la suerte, ¿sí? Creía en eso. ¿Sí? Así que la vida de Judá se convirtió en una vida disipada. Dice la Biblia que muere su esposa y cuando pasó el tiempo de luto, o sea, muere su esposa, se entristece porque murió su esposa, pasa el tiempo de luto. Y dice la Biblia, y Judá subió con sus trasquiladores. Quiere decir que se regresó a la fiesta. Los trasquiladores, él era un cacique, él era un gran señor. Era un empresario. Como los empresarios, viene Navidad y les hace la fiesta a todos sus empleados, les da pavo a todos. Les hace su buena fiesta, les da su botella, les da su vinito. Entonces organizaba con todos sus trasquiladores, con todos sus trabajadores, las grandes fiestas de celebración en donde había toda clase de disipación. Se comportaba a la manera de los cananeos. Ya no se comportaba como debió haber comportarse un pastor al tipo de Abraham, de Isaac, como debió haber sido Jacob. Era un hombre que se había disipado, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver la vida disipada? Como en las costumbres cananeas, celebraba y dice que cuando llegó cerca de la ciudad se encontró con una mujer. Y encontró una mujer cubierta, dice la Biblia, que Tamar, usted sabe quién es la mujer que le apareció. No era cualquier mujer, era su nuera, que se quita los vestidos de su viudez. Digamos que en este tiempo se pone su buen vestidito, ¿sí? Cortito para que llame la atención, ¿sí? Y se va como si fuera una ramera. En aquel tiempo era diferente. Las rameras se distinguían porque se cubrían, ahí era al revés, se cubrían el rostro, ¿sí? Pero por esto, porque no era cualquier ramera. En aquel tiempo se conocían las rameras, eran rameras sagradas. Imagínense, sagradas. Porque había un culto a un ídolo femenino de nombre Astarte, o conocida como Astoret, que era diosa de la
de la fertilidad y ese tipo de cosas. Y el culto a esta diosa tenía prostitutas, había prostitución en ella. Entonces, socialmente y religiosamente, que llegaran los hombres y tomaran a estas mujeres era socialmente aceptado. Póngase a pensar cuál era la cuestión de Judá. Judá era un hombre que tenía destino de Dios, era un hombre que debió haber sido un hombre de Dios, pero que vivió a la manera de ¿qué? Del mundo. Se combinó con los cananeos y llegó como si fuera cualquiera de ellos, y los demás no lo vieron mal. ¿Por qué? Pues eran cananeos. Era natural que tomara una mujer que era una sacerdotisa. Así que póngase a pensar en Judá. Judá, eso era para un israelita una abominación desde el punto de vista religioso. Ahora, desde el punto de vista inmoral, nosotros lo podemos ver, eso es inmoral. Tomar una mujer, una ramera, es un acto inmoral. Pero nada más, para ellos era aceptable. Y Judá estaba metido en eso. Era un hombre que ya se había disipado. Y realmente por eso esta mujer, Tamar, aprovecha eso. Y cuando pasa por el camino que hace Judá, toma a esta mujer y hace un negocio con ella. ¿Sí? Así que, aunque esto fue una abominación para un israelita, para él no era una abominación. Una persona inmoral torna lo que es una abominación para Dios en un deseo y un deleite. El hombre sin Dios se deleita en su inmoralidad. El hombre sin Dios busca las cosas inmorales. Al hombre sin Dios se le van a meter trampas. Satanás no nada más lo va a llevar a la inmoralidad, sino su misma inmoralidad lo va a llevar a la desdicha. Por inmorales muchos pierden dinero, muchos pierden negocios, muchos pierden sus familias. Por inmorales muchos pierden muchas cosas. Por eso, joven, señorita, cuida tu vida espiritual y quédate en la casa de tu Dios. La casa de tus padres que son piadosos. Si tienes una casa de padres piadosos, apréciala. No todo el mundo tiene casas de hombres piadosos. A lo mejor tú anhelas la casa de tu compañero porque sus papás no se ocupan de ellos, los dejan todo el día y mira, y les dan un montón de dinero. Y tú te ves a tus papás que están todo el día, pero mira, macheteándole para que tú tengas tu teléfono, tu iPad, tu iPhone. Se esfuerzan. Y para que busques a Dios y que estés en la iglesia, se esfuerza. Aprecia eso. Va a guardar tu vida. Va a guardar tu vida. Judá llegó hasta este grado. ¿Qué más hizo Judá? Judá estaba dispuesto a renunciar a sus bienes con tal de cuidar su reputación entre los hombres. Cuando le manda el precio, había acordado mandarle un animalito, lo manda con el amigo, y el amigo ¿qué va a buscar? A la ramera de ahí. ¿Y qué le dijeron a la gente? Pues aquí no ha venido ninguna, porque las conocían bien, estaban bien estipuladas, eran bien conocidas, tenían rango, hermano. Sí, porque eran parte del culto que ellos tenían. Aquí no ha habido ninguna. Y le dijo Judá, mira, pues aquí cuidemos nuestra reputación. Yo pagué, no estuvo, ya ni modo que se quede con lo que se quedó. Mire, lo que le pidió Tamar, ella fue muy inteligente, le pidió su sello. En aquel tiempo los hombres importantes llevaban aquí como un barrilito, un cilindro, con un cordón. Ella le pidió su sello con el cordón y su báculo, su bastón de autoridad. Era un jaque como los jaques hoy árabes, era un hombre importante. Eso hablaba de su autoridad. Lo despojó, hermano, porque haga de cuenta que se quedó con su Social Security ID. A ver, déjame tu tarjeta del Social Security, porque era su sello. Con eso ellos lo rodaban y quedaba su nombre o la imagen de su nombre impreso. Lo que se quedó. Y eso dijo, ¿sabes qué? No, pues ya déjaselo. Déjaselo, ya ni modo, tratamos de pagar, no la encontramos, para que los hombres no hablen mal de nosotros. Imagínense. Así son los inmorales. Son inmorales, mire, a los adentros son bien inmorales, pero afuera son hombres de reputación. Cuidando su reputación, pero no cuidando su corazón. Un inmoral cuida su reputación, pero no su corazón.
los cristianos pueden ser presa fácil de la inmoralidad. Porque lo que más cuidamos los cristianos es nuestra reputación. Pero lo que debemos entender es que Dios mira el corazón. ¿Y de qué importa una buena reputación si somos inmorales por dentro? Y se protegió. ¿Sí? Y después le llega la noticia y le dicen, imagínense, ¿qué clase de hombre era este? Y le dicen, tu nuera está embarazada. Y pegó el grito en el cielo. El inmoral, le dicen, tu nuera fornicó. ¿Qué? Está embarazada. ¿Qué? ¿Y qué dijo? Que la quemen, porque él era el que tenía autoridad sobre ella. Porque ella sería la prometida de su hijo, pero si él no se la dio. ¿Y qué hizo el inmoral? Juzgó una inmoralidad. Juzgó una inmoralidad. Así es un inmoral, mi hermano. Un inmoral tiende a juzgar la inmoralidad, pero nunca la juzga adecuadamente. Por eso el Señor Jesús decía esto: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame, saca la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seas juzgado. Romanos 2, 1 al 3 dice así. Esto todavía no había sido escrito porque eso era algo que le debieron haber dicho Judá, pero lo entendió. Pero ahora nosotros tenemos esto escrito, Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La inmoralidad, mi hermano, es juzgada por Dios. La Biblia aquí en Romanos, si usted sigue leyendo, le habla a judíos y a no judíos, a cristianos y a no cristianos. La maldad es juzgada. ¿Pero qué hizo el inmoral? Juzga la inmoralidad como si él no fuera un inmoral. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, mi hermano, a mirarnos a nosotros mismos y corregir nuestros caminos. Más adelante, el Señor obra en la vida de Judá. Vamos a ver más adelante a Judá, un hombre maduro, un hombre más espiritual, un hombre que aprendió la lección. Y en los versículos más adelante, si usted nota, vaya conmigo. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, cuando ella sacó las cosas que le había dejado, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Primero la juzgó, pero ahora ¿qué hizo? Se retractó. ¿Y qué dijo? Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Judá hizo algo bueno, aprendió la lección. Pero eso nos deja ver, hermano, cuál era la calidad moral de ese hombre. Era un inmoral. Era un inmoral. ¿Qué tenemos que aprender nosotros los cristianos? Judá es un hombre con promesa, miembro del pueblo de Dios. Tiene él y su descendencia un destino divino. Su comportamiento debió haber sido diferente. Sin embargo, como vemos, su comportamiento es claramente inmoral.
Y esta es la lección para nosotros. Ser parte de un pueblo escogido por Dios no nos hace automáticamente morales. La historia de la Biblia del Antiguo Testamento, todas las historias de la Biblia del Antiguo Testamento tienen vastos ejemplos de esto. El mismo pueblo de Israel fue así. No por ser pueblo de Israel era moral. Muchas veces mostró ser aún más inmoral. Tristemente, eran inmorales a pesar de tener promesas de Dios. Debemos recordar, mis hermanos, que somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa en el corazón. Y si damos un paso fuera de Dios, nos llevará a la desdicha, porque la inmoralidad tocará nuestra puerta. Yo quiero que escuche este proverbio. Le voy a leer esto de una versión moderna, la traducción en lenguaje actual. Yo quiero que ponga atención en esta lectura. Si usted quiere seguir la lectura, pero no va a ser igual, usted la puede leer en la Reina Valera. Yo se la voy a leer en una versión un poco más moderna. Quiero que escuche esto, Proverbios 7. Porque este es un consejo para jóvenes y para todos. Dice así la Escritura. Es como una carta. Vean una carta aquí, jóvenes. Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a la propia vida. Hazte hermano, fíjate esto, hazte hermano de la sabiduría. Hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Fíjate bien. ¿Qué hizo Judá? Dejó a sus hermanos y se hizo amigo de cananeos. Y aquí el proverbio te da sabiduría y te dice, hazte hermano de la sabiduría y hazte amigo del conocimiento. Y ambas cosas vienen como fruto del temor a Dios en un ambiente cristiano. Versículo 6. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujer se la ve andar por las calles, a andar vagando por las plazas, a detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso. Mire, esa mujer puede ser el pecado, puede ser una mujer, puede ser un vicio, puede ser el alcohol, las drogas, el juego. ¿Y qué le dijo? Versículo 14. Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y hoy estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro. Te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta la mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado. Cuando le clavan la flecha cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba.
La inmoralidad. La inmoralidad no tiene fin. La inmoralidad nos lleva a la muerte. Déjenme entonces, para concluir, hablarle de Tamar, una cananea inteligente. Para esto quiero decirle una cosa. El fin no justifica los medios. ¿Okay? Recuerdes esto, el fin no justifica los medios. Tamar hace varias cosas. Hay algo bueno en ella. Definitivamente no hay nada bueno en una mujer que se viste, no era una ramera, pero se viste como una de ellas. ¿Y cómo la trata Tamar? Digo, ¿cómo la trata Judá? Como una ramera. Después, al final, la trató como una dama. No dijo, es más justo ella que ella. Y no la volvió a conocer. La trató como la madre de sus hijos y de su descendencia. Pero Tamar, no podemos decir que hizo algo bueno y no es un buen ejemplo para que las mujeres lo hagan o para que cualquiera lo haga. Hizo algo inmoral. Pero debemos entender lo siguiente, ¿qué es lo que se puede entender en ella? Ella hace varias cosas para ser el instrumento de descendencia de este patriarca. Ella fue llamada para ser, ella debió haber entendido esto, si Judá se lo explicó, si Judá lo entendía y se lo explicó, tu descendencia tiene una bendición. ¿Sí? Así que ella era un instrumento de Dios para darle descendencia, aunque fuera una cananea, era el instrumento de Dios para darle una descendencia al patriarca. Espera el tiempo suficiente para el cumplimiento de esa promesa al casarse con el primer hijo, segundo hijo y esperar a que creciera el tercer hijo. Al darse cuenta que eso no ocurrió, toma la decisión de quedar encinta del mismo Judá. Al parecer la escritura dice que ella pensaba que se la iban a dar al hijo, a Selá, y ella se pone guapa, ¿para qué? Para atraer a Selá, pero al que atrajo fue a Judá. Pero fuera Selá o fuera Judá, ella daba descendencia. La Biblia no menciona la motivación de la decisión de Tamar. No fue moral, fue riesgosa, es de dudosa moralidad. Por eso es que no es un ejemplo para nosotros. Sin embargo, ella a pesar de todo recibe el privilegio de ser madre y de aparecer en la genealogía más importante que aparece en la Biblia. La genealogía del Señor Jesús. Ella, aunque es extranjera, acepta que esta es una descendencia especial y necesaria en los planes de Dios. Hay algo que se puede ver, no se ve tan claro. Siempre hay discusión acerca de eso. Es un pasaje difícil. ¿Por qué? Porque la moralidad es dudosa. Pero Dios, a pesar de que estos son hombres quebrados y pecaminosos, Dios utiliza cada detalle de la historia para cumplir sus planes perfectos y santos. Es incomprensible para nosotros, pero muestra la bondad de Dios. Hay una similitud en la decisión de ella en aceptar el embarazo. ¿Por qué? Porque el vestirse, ¿sabe qué? No crea que el vestirse de ramera, como lo hizo ella, era cualquier cosa, porque se estaba vistiendo de una ramera sagrada. Socialmente, eso le hubiera acarreado a ella una terrible desdicha. Socialmente no era aceptado. Corrió muchos riesgos, pero fue madre. María, la madre de Jesús, no la podemos comparar moralmente, no la vamos a comparar moralmente. Pero María se sacrificó a sí misma con tal de dar a luz al Hijo. Es lo único, ese es el único sentido que usted puede ver en esto. No vamos a justificar la actitud de Tamar, pero debemos ver lo que la Biblia nos enseña, que Tamar dio a luz mellizos y le dio descendencia a Judá, a un hombre llamado por Dios. En Mateo se mencionan 5 mujeres en la genealogía de Jesús. La primera de ellas es Tamar. De ella Judá tiene a su hijo. La segunda de ellas es, fíjense, en la genealogía de Jesús había una mujer que se vistió de ramera.
Y la segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús, en Mateo, es Rahab, una ramera. Algunos estudiosos piensan que no era una ramera en sí, era la dueña de un mesón que por lo general tenían una mala reputación. No tienen claro si era una ramera o no, pero era una mujer extranjera. Y de ella nació Boz, un descendiente de David, ¿sí? El abuelito de David. Después aparece una tercera mujer que es Ruth, que también era una extranjera. 3 extranjeras aparecen en la genealogía de Jesús: Tamar, Rahab y Ruth. Después aparece una adúltera, Betsabé. David adultera con una mujer y aparece Betsabé. No aparece como nombre, pero aparece como la mujer la mujer de Urías Eteo, en la genealogía de Jesús. La última es la única digna de poder, que podemos decir sería digna por su carácter piadoso, María. 5 mujeres, 4 mujeres, 3 mujeres extranjeras, una mujer adúltera y una mujer piadosa, María, la madre de Jesús. Martín Lutero decía lo siguiente: los gentiles también pueden ser madres, hermanos, padres y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué nos habla esto, hermano? ¿Qué significa esto para nosotros? Por eso le decía, esta historia tuvo mucho sentido, el Espíritu Santo la puso ahí. Es una historia fea, a mí se me hace fea, inmoral. Es una historia que decían no podía ser digna de estar en la palabra inspirada, pero ¿sabe qué? Dios nos muestra algo. De ahí vendría el Señor Jesús, por eso se incluyó. Dios no puede decir, ¿cómo puede venir el santo Hijo de Dios de una familia así, de un caso así? El unigénito de Dios en su encarnación asumió la humanidad de una raza perdida, no una raza perfecta. Él asumió la humanidad de una raza perdida. Este pasaje nos lo enseña. Vino a identificarse con una raza caída en Adán, en la que se incluyen grandes pecadores. En la genealogía de Jesús hay reyes, claro, hay hombres de Dios, pero muchos de ellos fueron asesinos, adúlteros, mentirosos. De ellos vino el Señor Jesús, aunque no fue como ellos. Y se entiende lo que dice el libro de los Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vino a ser uno como ellos. Los israelitas, hermanos, no fueron un pueblo privilegiado y muy bueno y muy santo. Fue de lo peor. Y nosotros como iglesia, mi hermano, no podemos levantarnos el cuello y decir somos mejor que ellos. De ellos también venir, nosotros estamos igual o peor que ellos, pero Dios nos redimió. Jesús vino como uno de nosotros, mi hermano. Vean esta genealogía y en esta situación que el Hijo de Dios realmente se anonadó. Cuando la Biblia dice en Filipenses 2, Él se humilló a sí mismo. Es otra palabra, se anonadó. Se hizo humilde, dice, haciéndose como uno de nosotros. Tomó forma humana de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de malhechor, de asesino, de lo peor. Tomó esta carne, una carne como la nuestra, que es la misma carne que provocó a estos hombres ser como eran, pero dice la Biblia que sin pecado. Dice la Biblia que fue hecho en todo semejante a sus hermanos, pero sin pecados. Y debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así como Rubén se acercó al pozo para ver si sacaba a José desde arriba y no lo pudo hacer, Jesús hizo algo diferente para salvarnos a nosotros. Él vino abajo al hoyo, a donde estábamos metidos, y de ahí nos sacó. Por eso tuvo que venir como nosotros. Y tuvo que venir de una descendencia como esta. Es un caso horrible, es un caso feo. Pero de ahí vino el Señor Jesús, para mostrarnos cuán grave, cuán feo
es nuestro pecado. Solamente, hermano, con estas historias podemos entender la dimensión de lo que significa que Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. No nada más vino a estar entre nosotros hace 2000 años, vino de una descendencia que no fue la mejor. No fue la mejor descendencia, no fue la mejor familia, no fue el mejor pueblo. Fue el pueblo que Dios escogió para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. Mi hermano, en este evangelio debemos entender lo siguiente: somos pecadores. Si no entendemos nuestra bajeza humana, no hemos entendido el evangelio. No hay bueno, no hay justo ni aún uno. Necesitamos a Cristo. Él sí es perfecto. Su descendencia no lo fue. De donde vienen sus padres, sus abuelos, aún su propia madre María. Ella por eso pudo decir lo siguiente: se regocija mi corazón en el Señor, en su salvación. Aún María fue salva por él. Fue una gran mujer. En la Biblia no se muestra un carácter como una otra mujer. Ella no manipuló, ella no engañó. Ella dijo: hágase con tu sierva tu voluntad. Pero fue una mujer que nació por descendencia. De la misma descendencia. Algunos expertos hablan de que seguramente la genealogía de Lucas es la genealogía de María, posiblemente vino de la misma descendencia. Para que Jesús pudiera venir de la misma descendencia. De otra manera, Jesús no hubiera venido de esa descendencia humana. Porque la única parte humana que tuvo Jesús fue la de María, no la de José. Así que él tenía que venir de la descendencia humana quebrada. Y esta fue la de María. Jesús tuvo los genes de María. Es difícil, en la cristología hay misterios de la encarnación de Cristo. Pero él nació como hombre ¿de quién? De virgen, de mujer. Y nació pero sin pecado. Porque él fue el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Y él no conoció pecado. Pero él se hizo pecado por nosotros, para redimirnos de la maldad. Póngase de pie. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Porque Él nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Judá no fue un hombre digno, pero sí Dios trató con él. Sí trató con él. El Judá de los últimos años no es el mismo de esta etapa. Más adelante lo vamos a ver con sus hermanos, con su padre. Hablando con su padre, hablando con José en Egipto. Un hombre que se humilló. Un hombre que era mucho más humilde. Tuvo un trato Dios con Judá. Y por algo, una grande profecía fue hablado. Y de él nació el Mesías. No nació de otro, nació de él. No nació de José, que heredó la promesa de Jacob, que heredó grande bendición de Jacob. Nació de Judá. Porque Dios había escogido a Judá, a esa descendencia. Y esa descendencia fue perseguida por Satanás. Y se quiso detener a esa descendencia. Estuvo a punto de perder la línea, esa descendencia. Pero Dios la libró. Aún el mismo Herodes quiso matar la descendencia, pero no lo logró. Nació el Salvador. Y una cosa más, mi hermano, oremos para que nuestro corazón sea guardado siempre en la casa de nuestro Dios y ahí nunca salir para que no se torne inmoral. Oremos a Dios. Padre, qué bueno eres. Nos has mostrado, Señor, que tú has tenido misericordia y nos enseñas una verdad en Cristo, que vino a redimir una raza caída, completamente quebrada, de pasos muy fáciles al pecado.
Una raza para los cuales pecar es un deleite y es fácil. Que se la vive pecando, Señor, y violando tu ley. Que le gusta vivir lejos de ti. Mas Dios, tú has visto nuestra condición miserable, sin ti, lejana. Yo te pido, Señor, que reveles a Cristo a nuestro corazón y lo que ha hecho en la cruz para traernos a ti. Y tornes nuestra vida, Señor, y nuestro corazón a ti. Dios, aparta de nosotros toda inmoralidad. Yo sé que ya has hecho una obra en nosotros al revelarnos a Cristo. Queremos, Señor, siempre estar cerca de ti para no huir a la maldad. Como hijo pródigo, Señor mi Dios, volvemos a casa del Padre. Hoy tiene sentido la parábola del hijo pródigo. Tú esperaste a que volviera en sí y supiera que en casa del Padre hay abundancia. Hemos malgastado los bienes, Señor, en la maldad, en el vicio, en el pecado. Pero, Señor mi Dios, queremos vivir en tu casa, en tu hogar. Queremos vivir cerca de ti, Señor. Queremos estar en tu presencia y adorarte, buscarte. Y ahí, Señor, ser transformado, ahí ser moldeado, ahí ser cambiado, ahí ser transformado. Porque ahí soy perdonado, Señor. Ahí mis flaquezas y mis dificultades, ahí mis debilidades, Señor, son tratadas por ti, Señor. Ahí el Espíritu Santo toma control de nuestra debilidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia entre nosotros. Porque cada día que nos reunimos, Señor, podemos adorarte y encontrarnos contigo. Padre, ayúdanos y guárdanos y líbranos del mal. Líbranos del pecado, como dice el Padre nuestro. Líbranos de la tentación y ayúdanos. Damos gracias, Señor.